La lluvia golpeaba las ventanas de aquella mansión mientras yo, María, limpiaba las lágrimas de mis ojos. En mis manos temblaba una carta que cambiaría todo. Acababa de descubrir algo tan terrible, tan impactante sobre los hijos del millonario Sebastián Cortés, que mi corazón casi se detuvo. Esos niños, esos pobres niños que yo cuidaba con tanto amor, nunca estuvieron enfermos. Todo había sido una mentira, una cruel mentira que había destruido sus vidas. Y yo, una simple niñera de un barrio humilde, era la única persona en el mundo que conocía la verdad. Pero déjenme contarles desde el principio. Déjenme contarles cómo una mujer pobre como yo terminó en el centro del secreto más oscuro de la familia más rica de la ciudad. Mi vida antes de la mansión. Mi nombre es María Fernández. Tengo 32 años, aunque la vida me ha envejecido más de lo que los años indican. Vengo de un pequeño pueblo llamado San Miguel, donde la pobreza no es solo una palabra, es un estilo de vida. Crecí en una casa de láminas con piso de tierra, donde el agua corriente era un lujo que no conocíamos. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 12 años. Ella trabajaba limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, 7 días a la semana. Un día, su corazón simplemente se rindió. El doctor del pueblo dijo que fue de cansancio, de trabajar demasiado sin descanso. Pero yo sé que fue de tristeza también. Tristeza por no poder darnos una vida mejor a mí y a mis 3 hermanos menores. Después de su muerte, yo tuve que convertirme en madre. A los 12 años dejé la escuela para cuidar a mis hermanos. Mi padre era un hombre bueno pero débil, que se ahogaba en alcohol para olvidar nuestras penas. Yo lavaba ropa ajena en el río, vendía tamales en la plaza, hacía cualquier cosa para que mis hermanos pudieran comer. Los años pasaron. Mis hermanos crecieron. Gracias a Dios y a muchos sacrificios, los 3 lograron terminar la escuela. Miguel, el mayor después de mí, ahora trabaja en una fábrica en la ciudad. Carmen se casó con un hombre bueno y tiene 2 hijos hermosos. Y Pedro, mi bebé, está estudiando en la universidad gracias a una beca. Cuando ellos ya no me necesitaban tanto, yo tenía 28 años y ninguna educación formal. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar. Un corazón lleno de amor para dar y manos que sabían trabajar duro. Me mudé a la capital buscando trabajo. Viví en un cuartito diminuto en la azotea de un edificio viejo, compartiendo baño con otras 10 familias. Trabajé limpiando oficinas en las noches, cuidando ancianos, sirviendo en restaurantes. Siempre enviaba la mitad de mi sueldo a mi padre y ahorraba cada peso que podía para ayudar a Pedro con sus estudios. El día que todo cambió. Fue un martes lluvioso de octubre cuando vi el anuncio en el periódico que alguien había dejado en el metro. La página estaba arrugada y mojada, pero las palabras brillaban como si estuvieran escritas en oro. Se busca niñera con experiencia. Familia distinguida requiere persona de confianza para cuidado de 2 niños con condiciones médicas especiales. Se ofrece excelente salario, habitación propia y prestaciones. Imprescindible, paciencia, amor por los niños y disponibilidad completa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Yo no tenía experiencia formal como niñera, pero había criado a mis 3 hermanos. ¿Eso no contaba? Recorté el anuncio con manos temblorosas y llamé desde un teléfono público, usando mis últimas monedas. Una voz fría y profesional me dio una cita para la semana siguiente en una dirección del barrio más exclusivo de la ciudad. Cuando colgué, me puse a llorar ahí mismo en la calle. Esta podría ser mi oportunidad de cambiar mi vida. La semana siguiente me puse mi único vestido decente, un vestido azul marino que había comprado usado en el mercado. Me peiné el cabello en un moño simple y me miré en el espejo roto de mi cuartito. Una mujer sencilla me devolvió la mirada. Sin maquillaje, sin joyas, sin pretensiones. Solo yo,
María, con mi cara honesta y mis manos trabajadoras. El viaje en autobús hasta ese barrio rico fue como viajar a otro planeta. Las calles estaban limpias, los árboles perfectamente podados, las casas eran verdaderos palacios. Nunca había visto tanta riqueza junta en mi vida. La mansión de los Cortés era la más impresionante de todas. Rodeada por muros altos y rejas doradas, con jardines que parecían sacados de una película. Toqué el timbre con el corazón en la garganta. Una mujer elegante de unos 50 años me abrió. Era la señora Mendoza, el ama de llaves. Me miró de arriba abajo con una expresión que me hizo sentir aún más pequeña de lo que ya me sentía. «¿Usted es la que llamó por el anuncio de niñera?», preguntó con tono escéptico. «Sí, señora. Soy María Fernández. Tengo una cita». Me hizo pasar a una sala de espera donde todo brillaba. Los pisos de mármol, las lámparas de cristal, los cuadros en las paredes. Yo me senté en la orilla de un sofá que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida entera, tratando de no tocarlo demasiado. Esperé 2 horas. Otras mujeres llegaron y se fueron. Todas parecían más calificadas que yo, con sus certificados y referencias. Yo solo tenía mi corazón y mi experiencia de vida. Cuando pensé que me iría sin que me entrevistaran, un hombre entró a la sala. Era alto, de unos 40 años, con el cabello oscuro apenas tocado por algunas canas en las sienes. Vestía un traje que gritaba dinero y poder. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Ojos grises, cansados, con una tristeza tan profunda que me recordó a mi propio padre después de que murió mi madre. «¿María Fernández?», preguntó con voz suave pero firme. «Sí, señor», respondí poniéndome de pie tan rápido que casi tropiezo. «Soy Sebastián Cortés. Siéntese, por favor». Se sentó frente a mí y me estudió en silencio por un momento que pareció eterno. Yo mantuve la mirada baja, nerviosa, sintiendo que podía ver a través de mí. «No tiene referencias profesionales como niñera», dijo finalmente, no como acusación sino como observación. «No, señor, pero crié a mis 3 hermanos desde que tenía 12 años. Los alimenté, los vestí, los llevé a la escuela, los cuidé cuando estaban enfermos. Ahora todos son personas de bien. Esa es mi referencia». Por primera vez, vi algo parecido a una sonrisa en su rostro. «¿Por qué quiere este trabajo, María?». Y entonces, sin poder contenerme, le dije la verdad. Le conté sobre mi madre que murió de tanto trabajar, sobre mis hermanos que ahora estaban bien pero que necesitaron de mí, sobre mi cuartito en la azotea y mi sueño de poder ayudar a mi familia. Y sobre todo, le dije que los niños merecían ser amados, no solo cuidados, especialmente si estaban enfermos. Cuando terminé de hablar, tenía lágrimas en los ojos. Seguramente había arruinado mi oportunidad siendo tan emocional. Pero entonces el señor Cortés hizo algo inesperado. Puso su mano sobre la mía. «Mis hijos, Emilio tiene 10 años y Sofía 8. Están muy enfermos. María, los mejores doctores del mundo los atienden, pero su condición es complicada. Necesitan medicamentos muy caros todos los días. Necesitan cuidados constantes. Pero más que nada, necesitan a alguien que los ame de verdad, que no los vea solo como niños enfermos sino como los seres especiales que son». Su voz se quebró un poco al final. Pude ver que este hombre, con todo su dinero y poder, estaba roto por dentro. «Yo puedo darles ese amor, señor Cortés», le dije con toda la sinceridad de mi corazón. «Si me da esta oportunidad, prometo cuidar a sus hijos como si fueran míos». 3 días después, recibí la llamada. El trabajo era mío. Mi llegada a la mansión. Me mudé a la mansión Cortés una semana después, con mi pequeña maleta que contenía toda mi vida.
La señora Mendoza me mostró mi habitación, que era más grande que todo el cuartito donde había vivido. Tenía una cama suave, un closet enorme, un baño privado con agua caliente. Lloré esa noche, abrumada por tanta bondad. Mi salario era 5 veces más de lo que había ganado jamás. Podría ayudar más a mi padre, asegurarme de que Pedro terminara sus estudios, e incluso ahorrar para el futuro. Pero más que el dinero, sentía que finalmente había encontrado mi propósito. Al día siguiente conocí a los niños. Emilio y Sofía estaban en la sala de juegos cuando entré. El señor Cortés me había advertido que su condición los hacía débiles, que pasaban mucho tiempo en cama, que necesitaban medicamentos cada 4 horas sin falta. Pero nada me preparó para lo que vi. Emilio era un niño delgado de 10 años, con el cabello castaño y los mismos ojos grises de su padre. Estaba sentado en una silla de ruedas, conectado a una pequeña máquina que monitoreaba su corazón. Tenía la piel pálida, casi transparente, y cada respiración parecía requerirle esfuerzo. Sofía, de 8 años, estaba acostada en un sofá especial, rodeada de almohadas. Tenía el cabello rubio largo y rizado, y los ojos más tristes que había visto en una niña. También estaba conectada a monitores y tenía una vía intravenosa en su pequeño brazo. Emilio, Sofía, dijo el señor Cortés suavemente, ella es María. Va a cuidarlos de ahora en adelante. Emilio me miró con desconfianza. Sofía ni siquiera volteó a verme. Hola, pequeños, dije arrodillándome para estar a su nivel. Es un honor conocerlos. ¿Cuánto tiempo se va a quedar?, preguntó Emilio con una voz débil pero con un tono de resignación que partió mi corazón. Las otras niñeras nunca duran mucho. Me voy a quedar todo el tiempo que me necesiten, respondí firmemente. Esa es una promesa. Sofía finalmente me miró. ¿De verdad?, preguntó con una vocecita apenas audible. De verdad. El señor Cortés dejó instrucciones detalladas. Los medicamentos estaban en un gabinete especial, cada uno etiquetado con precisión. Había que darle a Emilio 3 pastillas azules cada 4 horas, más 2 inyecciones diarias. Sofía necesitaba 4 tipos diferentes de medicamentos, todos muy caros, todos importados de países lejanos. Había una carpeta gruesa con instrucciones médicas, números de emergencia, nombres de especialistas. Los niños no podían hacer esfuerzos físicos. No podían salir al sol sin protección especial. No podían comer ciertos alimentos. La lista de restricciones era interminable. Los doctores vienen 2 veces por semana para chequeos, explicó el señor Cortés. El doctor Ramírez es el principal. Ha estado tratando a mis hijos durante 5 años. Les he pagado fortunas a los mejores médicos del mundo. María. Fortunas. Pero su condición solo se mantiene estable, nunca mejora. La angustia en su voz era palpable. ¿Y la madre de los niños?, me atreví a preguntar. Su rostro se endureció. Mi esposa, Victoria, falleció hace 5 años. Fue cuando los niños comenzaron a enfermarse. Primero Emilio, luego Sofía. Como si la tristeza de perder a su madre hubiera debilitado sus cuerpos. Se fue, dejándome sola con los niños por primera vez. Los primeros días, ganando su confianza. Los primeros días fueron difíciles. Emilio y Sofía estaban acostumbrados a que las personas los trataran como objetos frágiles que podían romperse en cualquier momento. Las anteriores niñeras, según me contó la señora Mendoza, habían sido profesionales eficientes pero frías. Daban los medicamentos a tiempo, mantenían todo limpio, pero no había amor. Yo decidí hacer las cosas diferente. La primera mañana, después de darles sus medicamentos, me senté con ellos y les pregunté qué les gustaba hacer. No podemos hacer nada, dijo Emilio amargamente.
Estamos enfermos. Solo podemos estar aquí, tomando medicinas, esperando. ¿Esperando qué?, pregunté. Se encogió de hombros. No sé, a mejorarnos, o a empeorar. ¿Qué importa? Mi corazón se apretó. Estos niños habían perdido toda esperanza. ¿Saben una cosa?, les dije. Cuando yo era niña, era muy pobre. Tan pobre que a veces no teníamos que comer. Pero mi mamá siempre nos contaba historias. Historias maravillosas de príncipes y princesas, de aventuras y magia. Y esas historias nos hacían olvidar el hambre, nos hacían soñar. Les gustaría que les contara historias. Por primera vez, vi un brillo de interés en los ojos de Sofía. ¿Qué tipo de historias?, preguntó tímidamente. Las que ustedes quieran. Puedo contarles sobre mi pueblo, sobre las montañas donde crecí, sobre mi familia. O puedo inventar historias de dragones y hadas. Ustedes eligen. Cuéntenos sobre su pueblo, dijo Emilio. Nunca hemos salido de esta ciudad. Ni siquiera salimos de esta casa casi nunca. Y así comenzó nuestra rutina. Cada día, después de los medicamentos y las comidas, yo les contaba historias. Les hablaba de San Miguel, de cómo corríamos descalzos por los campos, de cómo nadábamos en el río, de las fiestas del pueblo. Les contaba sobre mi madre y cómo me enseñó a ser fuerte, sobre mis hermanos y sus travesuras. Los niños empezaron a abrirse. Emilio me contó que le gustaban los libros de aventuras, pero que no podía leer mucho porque le cansaban los ojos. Sofía me confesó que le encantaba dibujar, pero que sus manos temblaban mucho por los medicamentos. ¿Sabes qué?, le dije a Sofía. Yo te voy a ayudar a dibujar. Podemos hacerlo juntas. Le conseguí crayones grandes y papel. Al principio sus dibujos eran temblorosos, pero con el tiempo mejoraron. Dibujaba flores, casas, familias felices. Cada dibujo era una ventana a sus sueños. Con Emilio leía en voz alta. Nos tomábamos nuestro tiempo, haciendo pausas cuando se cansaba. Él empezó a sonreír más cuando llegábamos a las partes emocionantes de las historias. El señor Cortés notó el cambio. Una noche, después de acostar a los niños, me llamó a su estudio. María, dijo, en 3 semanas has logrado lo que ninguna niñera logró en años. Mis hijos sonríen de nuevo. No sé cómo agradecértelo. No tiene que agradecerme, señor Cortés. Es mi trabajo. Y más que eso, son niños maravillosos. Cualquiera que pase tiempo con ellos se enamoraría de ellos. Llámame Sebastián, dijo suavemente. Y por favor, sigue haciendo lo que estás haciendo. Les estás dando algo que todo mi dinero no pudo comprar. Felicidad. La sombra de la duda. Pasaron los meses. Emilio y Sofía se convirtieron en mi mundo. Los amaba como si fueran mis propios hijos. Cada sonrisa suya era mi mayor recompensa. Cada noche los arropaba y les daba un beso en la frente, agradeciéndole a Dios por haberme puesto en su camino. Pero algo comenzó a molestarme. Una pequeña duda que crecía en mi mente como una semilla oscura. Los niños tomaban tantos medicamentos. Tantos. Cada 4 horas, sin falta. Las alarmas sonaban día y noche. Pastillas de todos los colores, inyecciones, jarabes. Y cada uno de esos medicamentos costaba una fortuna. El doctor Ramírez venía religiosamente 2 veces por semana. Era un hombre de unos 60 años, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa profesional que nunca llegaba a sus ojos. Traía consigo maletines llenos de medicamentos nuevos, siempre más caros que los anteriores. Los niños necesitan este nuevo tratamiento, le decía a Sebastián. Es experimental, viene de Suiza. Es muy costoso, pero es su única esperanza. Y Sebastián pagaba. Siempre pagaba.
Vi las facturas una vez por accidente cuando estaba organizando el estudio. Cifras que me marearon. Millones y millones de pesos en tratamientos, medicamentos, especialistas. Pero lo que realmente empezó a preocuparme fue algo más sutil. Los niños nunca mejoraban, pero tampoco empeoraban. Estaban en el mismo estado mes tras mes. ¿No era extraño? Con toda esa medicina cara, ¿no deberían al menos mejorar un poco? Una noche, Sofía vomitó después de tomar sus medicamentos. Estaba pálida, sudando, temblando. Me siento muy mal, María, lloró en mis brazos. Estos medicamentos me hacen sentir peor. Lo sé, mi amor, lo sé, la consolé, limpiando su frente. Pero en mi corazón, una voz comenzó a susurrar. ¿Y si los medicamentos no la estaban ayudando? ¿Y si la estaban haciendo daño? Sacudí la cabeza. No, eso era imposible. El doctor Ramírez era un especialista reconocido. Sebastián confiaba en él completamente. ¿Quién era yo, una mujer sin educación formal, para cuestionar a los médicos? Pero la duda persistía. Comencé a observar más cuidadosamente. Noté que cuando los medicamentos se retrasaban un poco, los niños parecían tener más energía. Un día, Emilio estaba tan absorto en un libro que olvidamos su dosis de las 2 de la tarde por 1 hora. Cuando finalmente se la di, noté que se puso más pálido y letárgico casi inmediatamente. ¿Era mi imaginación? ¿O había algo terriblemente mal? Otra cosa me preocupaba. El doctor Ramírez siempre insistía en que nadie más viera a los niños. Su condición es muy delicada, decía. Otros doctores podrían confundirse, dar diagnósticos erróneos, interferir con el tratamiento. Yo soy el único que entiende completamente su caso. Sebastián aceptaba esto sin cuestionar. Estaba tan desesperado por salvar a sus hijos, tan consumido por la culpa de no haber podido salvar a su esposa, que confiaba ciegamente. Pero yo venía de un mundo diferente. En mi pueblo, habíamos aprendido a desconfiar cuando las cosas no tenían sentido. Habíamos visto curanderos falsos que se aprovechaban de la desesperación de los pobres. ¿Podía ser que alguien se estuviera aprovechando de la desesperación de un rico también? El descubrimiento accidental. Fue una noche de tormenta cuando todo cambió. Sebastián había viajado a Europa para una reunión de negocios urgente. Era la primera vez que yo estaba completamente sola con los niños durante la noche. Alrededor de las 11, Sofía comenzó a tener fiebre alta. La medí, 39 grados. Entré en pánico. Llamé al número de emergencia del doctor Ramírez, pero no contestó. Lo intenté 3 veces. Nada. La fiebre subía. Sofía deliraba, llamando a su mamá. Emilio estaba asustado, llorando desde su silla de ruedas. Tomé una decisión. Llamaría a una ambulancia. Los llevaría al hospital. No importaba lo que dijera el doctor Ramírez. La vida de Sofía era más importante. Pero primero, necesitaba el archivo médico de los niños para mostrárselo a los doctores del hospital. Sebastián guardaba todos los documentos importantes en una caja fuerte en su estudio, y me había dado la combinación en caso de emergencia. Con manos temblorosas, abrí la caja fuerte. Ahí estaban los archivos médicos. Gruesas carpetas con años de análisis, diagnósticos, recetas. Los tomé rápidamente, pero entonces vi algo más. Una carpeta diferente, escondida al fondo. Tenía escrito en el frente: documentos personales, Victoria. No sé qué me impulsó a abrirla. Quizás la desesperación del momento, quizás el instinto. Pero la abrí, y lo que leí cambió todo para siempre. Eran cartas. Cartas escritas de puño y letra de Victoria, la esposa fallecida de Sebastián, dirigidas a él. Las primeras estaban fechadas 6 años atrás. Sebastián,
Mi amor, decía una. No sé cómo decirte esto, pero estoy preocupada por el doctor Ramírez. Ha estado insistiendo en que los niños necesitan estos medicamentos nuevos, pero cuando investigué, descubrí que él tiene acciones en la compañía farmacéutica que los produce. ¿Es eso ético? Podría estar recetando medicamentos innecesarios por dinero. Otra carta, fechada un mes después. El doctor Ramírez se enojó mucho cuando le pregunté si podíamos obtener una segunda opinión. Me dijo que yo era una madre histérica, que estaba interfiriendo con el tratamiento de los niños. Pero Sebastián, he notado que cuando olvido darles algunos medicamentos, los niños parecen más felices, más alertas. ¿Y sí? La siguiente carta estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Sebastián, si algo me pasa, por favor investiga al doctor Ramírez. He descubierto algo terrible. Los análisis de sangre de los niños, alguien los está falsificando. Comparé las fechas y hay inconsistencias. Creo que los niños nunca estuvieron tan enfermos como Ramírez dice. Creo que él está. La carta terminaba abruptamente. Había sangre seca en el papel. Con manos temblorosas, seguí leyendo. Había un informe de la policía. Victoria había muerto en un accidente automovilístico. Pero en el margen, con su letra temblorosa, había escrito: no fue accidente. Frenos cortados. Ramírez. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Victoria no había muerto en un accidente. Habían asesinado a Victoria. Porque descubrió la verdad. Y la verdad era que el doctor Ramírez estaba envenenando lentamente a los niños para lucrar con su tratamiento. Con manos temblorosas, seguí leyendo. Había un informe de la policía. Victoria había muerto en un accidente automovilístico. Pero en el margen, con su letra temblorosa, había escrito: no fue accidente. Frenos cortados. Ramírez. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Victoria no había muerto en un accidente. Habían asesinado a Victoria. Porque descubrió la verdad. Y la verdad era que el doctor Ramírez estaba envenenando lentamente a los niños para lucrar con su tratamiento. La decisión más difícil. Me quedé paralizada en ese estudio, con las cartas de una mujer muerta en mis manos y el grito de Sofía llamándome desde su habitación. La fiebre. Casi lo había olvidado por la conmoción del descubrimiento. Guardé rápidamente las cartas en mi delantal y corrí de vuelta con los niños. Sofía ardía en fiebre, pero ahora yo sabía la verdad. Esos medicamentos que se suponía que la ayudaban eran veneno. Veneno disfrazado de esperanza. Tomé los frascos de medicamentos con manos temblorosas. Pastillas azules, rojas, amarillas. Cada una con etiquetas elegantes de laboratorios internacionales. Cada una costando más de lo que mi familia ganaba en un año. Cada una destruyendo lentamente a estos inocentes. ¿Qué debía hacer? Si dejaba de darles los medicamentos abruptamente, ¿les haría daño? Años de estas sustancias en sus pequeños cuerpos, sus organismos dependían de ellas ahora. Pero si seguía dándoselas, continuaría envenenándolos. Miré a Sofía, delirando con fiebre. Miré a Emilio, pálido de miedo en su silla de ruedas. Y tomé la decisión más valiente de mi vida. Llamé a la ambulancia. Por favor, supliqué por teléfono. Mi niña tiene fiebre muy alta. Necesito llevarla al hospital. Pero es muy importante que no llamen al doctor Ramírez. Por favor, escúchenme. Esto es vida o muerte. El operador parecía confundido, pero prometió enviar la ambulancia de inmediato. Mientras esperaba, empaqué las carpetas médicas, las cartas de Victoria, todo. Evidencia. Necesitaba evidencia o nadie me creería. ¿Quién iba a creerle a una niñera pobre sobre un doctor prestigioso? Los paramédicos llegaron en 15 minutos que parecieron horas.
Subieron a Sofía en una camilla. Emilio insistió en ir también. No la dejen sola, María, me suplicó con lágrimas en sus ojitos grises. Por favor, no nos separen. Nunca, mi amor, prometí. Vamos todos juntos. En el hospital, la verdad sale a la luz. El Hospital General San Rafael estaba lleno esa noche de tormenta. Nos llevaron a urgencias. Una doctora joven, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojos amables, atendió a Sofía. Soy la doctora Patricia Morales, se presentó. ¿Cuánto tiempo tiene con esta fiebre? Unas 2 horas, respondí. Pero doctora, hay algo más importante que debe saber. Le conté todo. Al principio me miró como si estuviera loca. Una niñera acusando a un médico prestigioso de envenenar a sus pacientes. Sonaba absurdo incluso para mí. Pero entonces le mostré las cartas de Victoria. Le mostré las notas sobre los análisis falsificados. Y vi cómo su expresión cambiaba de escepticismo a horror. Dios mío, susurró. Si esto es verdad. ¿Lo es? Dije firmemente. Por favor, haga análisis de sangre a estos niños. Completos. Busque toxinas. Lo que sea. Pero por favor, ayúdelos. La doctora Morales llamó a otros especialistas. Durante las siguientes horas, le hicieron todo tipo de pruebas a Emilio y Sofía. Análisis de sangre, de orina, escáneres. Los niños estaban asustados, pero yo me quedé con ellos todo el tiempo, sosteniéndoles las manos, susurrándoles que todo iba a estar bien. Alrededor de las 4 de la mañana, la doctora Morales regresó. Tenía una carpeta gruesa en las manos y lágrimas en los ojos. María, dijo con voz temblorosa, tenías razón. Los niveles de ciertas sustancias en la sangre de estos niños están siendo sistemáticamente envenenados. Hay rastros de medicamentos que no deberían estar tomando. Sedantes, inmunosupresores, sustancias que debilitan el cuerpo a propósito. Me llevé las manos a la boca, aunque ya lo sabía. Escucharlo confirmado era otra cosa. ¿Se van a recuperar?, pregunté con el corazón en la garganta. Sí, dijo la doctora con una pequeña sonrisa. Sus órganos están bien. Con tiempo, desintoxicación supervisada y cuidado apropiado, estos niños van a estar completamente sanos. No hay nada malo con ellos, María. Nunca hubo nada malo. Solo los estaban enfermando a propósito. Lloré. Lloré de alivio, de rabia, de tristeza por todos los años robados a estos pequeños. 5 años de sus vidas, viviendo como enfermos terminales, cuando en realidad estaban perfectamente sanos. Ya llamé a la policía, continuó la doctora Morales. Esto es un crimen. Necesitamos actuar rápido antes de que el doctor Ramírez se entere y huya. La confrontación. Pero era demasiado tarde. Mientras hablábamos, la puerta de la sala de urgencias se abrió violentamente. El doctor Ramírez entró como una tormenta, con su maletín negro y su sonrisa profesional que ahora parecía la mueca de un demonio. ¿Qué significa esto?, exigió saber. ¿Por qué trajeron a mis pacientes a este hospital sin mi autorización? ¿Quién se creen que son? Me interpuse entre él y los niños. Podía sentir mi corazón latiendo como tambor, pero no iba a dejar que se acercara a ellos. Aléjese de ellos, dije con una voz que no reconocí como mía. Era fuerte, firme, sin miedo. Él me miró como si fuera un insecto molesto. Usted es solo la niñera. No tiene autoridad aquí. Estos niños necesitan volver a casa inmediatamente y retomar su tratamiento. Su tratamiento es veneno, escupí las palabras. Lo sé todo, doctor Ramírez. Sé que los está envenenando. Sé que falsifica los análisis.
Sé que mata a Victoria cuando ella descubrió la verdad. Su rostro se puso pálido, luego rojo de furia. Eso es una acusación absurda, difamatoria. Voy a demandarla por calumnia. Voy a arruinarla. ¿Cree que alguien va a creerle a una mujer pobre sin educación sobre mí? Soy uno de los médicos más respetados del país. Yo le creo, dijo la doctora Morales, poniéndose a mi lado. Y los análisis de sangre no mienten. Doctor, tenemos evidencia de envenenamiento sistemático. Antes de que Ramírez pudiera responder, 2 policías entraron a la sala. La doctora Morales les había llamado mientras yo enfrentaba al doctor. «¿Doctor Carlos Ramírez?», preguntó uno de los oficiales. Por primera vez vi miedo real en sus ojos. Miedo de que su imperio de mentiras se estuviera derrumbando. «Esto es un malentendido», empezó a decir, retrocediendo. «Yo solo estaba haciendo mi trabajo, tratando de salvar a estos niños. Matándolos lentamente para cobrar fortunas», corregí. «Asesinando a su madre cuando descubrió su secreto». Ramírez me lanzó una mirada de odio puro. «No puedes probarlo. Ella murió en un accidente». «Tengo sus propias notas», dije, sacando las cartas de Victoria, donde escribió que usted cortó los frenos de su auto. El doctor dio un paso hacia mí, con las manos extendidas como garras. Pero los policías fueron más rápidos. Lo sujetaron antes de que pudiera tocarme. «Estúpida mujer», gritó mientras lo esposaban. «¿Sabes cuánto dinero he ganado? ¿Cuánto poder tengo? Voy a salir de esto y te voy a destruir. A ti y a tu patética familia». «No», dijo una voz desde la puerta. Una voz que hizo que todos nos volteáramos. Era Sebastián. Había llegado en el primer vuelo desde Europa cuando le llamé para contarle todo. Estaba desarreglado, con el traje arrugado, los ojos rojos. Pero había algo diferente en él. Una furia fría que daba miedo. «No vas a tocarla», continuó Sebastián, caminando lentamente hacia Ramírez. «Porque voy a usar cada peso que tengo, cada contacto, cada recurso a mi disposición para asegurarme de que pases el resto de tu miserable vida en prisión. Mataste a mi esposa, envenenaste a mis hijos, y todo por dinero». Su voz se quebró en la última palabra. Se volteó para mirar a Emilio y Sofía, que observaban todo con ojos enormes. «¿Es verdad, papá?», preguntó Emilio con voz temblorosa. «No estamos enfermos». Sebastián se arrodilló frente a la silla de ruedas de su hijo y tomó sus manos. «No, hijo mío, nunca estuviste enfermo. Y voy a pasar el resto de mi vida compensándote por no haber visto la verdad antes». Sofía comenzó a llorar. «¿Mamá sabía? ¿Por eso?» «Tu mamá era muy valiente», dije suavemente, acercándome a ella. «Murió tratando de protegerlos. Y ahora finalmente vamos a hacer justicia por ella». Los policías se llevaron al doctor Ramírez. Mientras lo sacaban, él seguía gritando amenazas, proclamando su inocencia. Pero ya nadie le escuchaba. Los días siguientes, sanación. Los siguientes días fueron un torbellino. La historia salió en todos los periódicos. Médico prestigioso arrestado por envenenar a sus pacientes. Niñera heroica salva a niños millonarios. Los reporteros nos acosaban, querían entrevistas, fotos. Pero yo solo me preocupaba por Emilio y Sofía. Los mantuvieron en el hospital bajo observación mientras sus cuerpos se limpiaban del veneno. Cada día estaban un poco mejor. El color regresaba a sus mejillas. Sus ojos brillaban con más vida. La doctora Morales coordinó con otros especialistas. Confirmaron que los niños estaban perfectamente sanos. Todos esos años de enfermedad habían sido una mentira cruel. «Van a necesitar terapia», me explicó la doctora.
5 años pensando que estaban muriendo deja cicatrices psicológicas. Pero son niños fuertes. Con amor y apoyo, van a superarlo. Sebastián apenas dejaba su lado. El hombre de negocios exitoso y distante se había transformado. Ahora leía cuentos a sus hijos, jugaba con ellos, los abrazaba constantemente. Estaba recuperando el tiempo perdido. Una tarde, mientras Emilio dormía y Sofía dibujaba en su cama de hospital, Sebastián me pidió hablar en privado. María, comenzó, y vi lágrimas en sus ojos. No sé cómo agradecerte. Le salvaste la vida a mis hijos. Arriesgaste todo para protegerlos. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, dije modestamente. No, sacudió la cabeza. No cualquiera. Las otras niñeras solo seguían órdenes. Tuviste lo que estaba mal y tuviste el valor de actuar. Eres extraordinaria. Se quedó en silencio por un momento, luchando con sus emociones. Fui un tonto ciego, continuó. Victoria trató de decirme. Dejó pistas, pero yo estaba tan consumido por mi trabajo, tan desesperado por encontrar una cura, que no escuché. Confié en Ramírez porque era más fácil que enfrentar la posibilidad de que mis hijos no tenían salvación. Y ahora sé que nunca necesitaron salvación. Solo necesitaban que los protegiera. Usted no podía saber, dije suavemente. Ramírez era muy convincente. Falsificaba documentos, manipulaba análisis. Engañó a muchas personas. Pero Victoria lo vio. Una mujer sin entrenamiento médico, como Ramírez solía decir con condescendencia, vio la verdad que yo no pude ver. Y tú, otra mujer a la que el mundo subestima, salvaste a mis hijos cuando yo fallé. Me tomó las manos. Quiero que sepas algo, María. Vas a quedarte con nosotros. No solo como niñera, como parte de nuestra familia. Voy a pagar la educación de tu hermano Pedro hasta que termine la universidad. Voy a asegurarme de que tu padre tenga todo lo que necesita. Y para ti, voy a establecer un fondo para que puedas estudiar si quieres, viajar, hacer lo que sueñes. Señor Cortés, yo no hice esto por dinero, protesté. Lo sé, por eso es que te lo ofrezco. Porque eres la única persona que conozco que merece esta oportunidad y que la usará para bien. Lloré pensando en mi madre, que trabajó hasta morir sin ver recompensa. Pensando en mi padre, envejecido por la pobreza. Pensando en todas las veces que me dormí con hambre, preguntándome si algún día las cosas mejorarían. Y ahora, por ayudar a 2 niños, por simplemente hacer lo correcto, mi vida entera estaba cambiando. El juicio del doctor Ramírez fue uno de los más seguidos en la historia del país. Las investigaciones revelaron que no solo había estado envenenando a Emilio y Sofía. Había otros pacientes, otras familias ricas a las que había estafado con tratamientos falsos. Algunos de esos pacientes habían muerto. Niños que realmente tenían enfermedades menores pero que él empeoró con sus tratamientos hasta que fue demasiado tarde. Familias enteras arruinadas pagando por medicamentos que solo hacían daño. Yo tuve que testificar. Me senté en ese estrado frente a cientos de personas y conté mi historia. Como una niñera pobre de un pueblo olvidado había descubierto lo que los médicos más caros no pudieron ver. El abogado de Ramírez trató de destruirme. Me llamó mentirosa, oportunista, una mujer que inventaba historias para obtener dinero de la familia Cortés. Pero la evidencia era irrefutable. Los análisis de sangre, las cartas de Victoria, los registros financieros que mostraban millones transferidos de compañías farmacéuticas a cuentas del doctor. Todo pintaba el cuadro de un hombre que había convertido el sufrimiento en un negocio. Cuando dieron el veredicto, culpable de asesinato en primer grado, intento de asesinato, fraude y una docena de otros cargos,
Sentí que finalmente podía respirar. Victoria tendría justicia. Los niños estarían a salvo. Ramírez fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras se lo llevaban, me miró una última vez. Ya no había arrogancia en sus ojos. Solo el vacío de un hombre que había perdido todo. Un nuevo comienzo. 6 meses después del arresto de Ramírez, los niños habían sido completamente desintoxicados. Emilio ya no necesitaba la silla de ruedas. Corría por la mansión con la energía de cualquier niño de 10 años. Sofía había ganado peso, su cabello brillaba, sus mejillas estaban rosadas de salud. Era como ver a 2 flores que habían estado marchitas florecer bajo el sol. Un sábado por la mañana, Sebastián reunió a toda la familia en el jardín. Había contratado a un jardinero para plantar un árbol especial en memoria de Victoria. Este árbol, explicó Sebastián con los niños a su lado, crecerá fuerte y hermoso, como su madre hubiera querido que ustedes crecieran. Y cada año, cuando florezca, recordaremos su valentía. Emilio y Sofía plantaron el árbol juntos, con sus pequeñas manos ahora fuertes y saludables. Había lágrimas, pero también sonrisas. Después de la ceremonia, Sofía corrió hacia mí y me abrazó fuerte. María, dijo, mirándome con esos ojos que ya no estaban llenos de tristeza sino de esperanza, ¿te puedo decir algo? Claro, mi amor. Yo sé que no eres mi mamá. Y yo siempre voy a amar a mi mamá que está en el cielo. Pero tú también eres mi mamá en mi corazón. Está bien que piense eso. Mi corazón se derritió. Miré a Sebastián, que asentía con lágrimas en los ojos. Es más que está bien, Sofía. Es perfecto, porque ustedes también son mis hijos en mi corazón. Emilio se unió al abrazo. Los 3 quedamos así, abrazados en el jardín, mientras el sol brillaba sobre nosotros. Reflexiones de una niñera. A veces pienso en cómo cambió mi vida ese día que vi el anuncio arrugado en el periódico. Si hubiera pasado de largo, si alguien más hubiera conseguido el trabajo, si no hubiera tenido el valor de cuestionar lo que los expertos decían, esos niños estarían muertos ahora, o al menos, viviendo una media vida de enfermedad fabricada. Pero yo vine de la pobreza. Y la pobreza te enseña a no confiar ciegamente en las autoridades. Te enseña que a veces las personas con títulos y poder son las más corruptas. Te enseña a confiar en tus instintos, en tu corazón. Mi madre siempre decía, María, Dios pone a las personas en tu camino por una razón. Puede que seas pobre, puede que no tengas educación, pero tienes ojos para ver y corazón para sentir. Usa esos dones. Finalmente entendí lo que quería decir. No necesitaba un título de medicina para ver que algo estaba mal. Solo necesitaba amar a esos niños lo suficiente como para cuestionar, para buscar la verdad, para arriesgar todo por protegerlos. Y en el proceso, no solo los salvé a ellos. Me salvé a mí misma, porque por primera vez en mi vida, no era solo María la pobre, María la que limpiaba, María la que sobrevivía. Era María la heroína, María la que hizo la diferencia, María la que importaba. El legado continúa. Sebastián cumplió todas sus promesas. Mi hermano Pedro se graduó de la universidad con honores y ahora es ingeniero. Mi padre tiene una casita cómoda en el pueblo, con agua corriente y electricidad, viviendo sus últimos años en paz. Y yo decidí estudiar. A mis 33 años, me inscribí en cursos nocturnos. Estoy estudiando para ser trabajadora social. Quiero ayudar a otros niños vulnerables, usar mi historia para hacer la diferencia. Los Cortés me apoyaron en todo. Emilio y Sofía me ayudan con mi tarea a veces, lo cual nos hace reír. Los niños enseñando a su mamá a estudiar. Sebastián conoció a una mujer maravillosa, una maestra llamada Elena.
Ella es buena con los niños, aunque nunca reemplazará a Victoria, está creando su propio lugar en la familia. Los niños la quieren, y eso es lo que importa. La historia de cómo una niñera pobre salvó a 2 niños ricos se convirtió en un libro, luego en una película. Las regalías van a un fondo que ayuda a familias de bajos recursos a obtener segundas opiniones médicas gratuitas. Porque esa es la verdadera lección de esta historia. No importa quién seas, de dónde vengas, cuánto dinero tengas en el banco. Lo que importa es tu corazón, tu valor, tu voluntad de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. La última visita a San Miguel. Un año después de todo esto, llevé a Emilio y Sofía a mi pueblo natal, San Miguel. Querían conocer de dónde venía, ver el lugar de las historias que les había contado. Caminamos por las calles de tierra donde yo había corrido descalza. Visitamos el río donde nadaba con mis hermanos. Les mostré la casa de láminas donde crecí, ahora ocupada por otra familia pobre luchando por sobrevivir. Los niños estaban asombrados. No podían imaginar una vida así, pero en lugar de lástima, vi comprensión en sus ojos. Entendían ahora de dónde venía mi fuerza, mi determinación. María, dijo Emilio seriamente, cuando sea grande, voy a ayudar a pueblos como este. Voy a construir escuelas y hospitales. Voy a asegurarme de que los niños pobres tengan las mismas oportunidades que yo. Y yo voy a ser doctora, añadió Sofía. Una doctora de verdad, que ayude a la gente porque le importa, no por dinero. Los abracé fuerte. Estos niños, que habían sufrido tanto, que habían sido traicionados por alguien que debía cuidarlos, habían emergido con corazones llenos de compasión. Esa noche, nos sentamos todos juntos en la plaza del pueblo bajo las estrellas. Sebastián había venido también, junto con Elena. Mi padre estaba ahí, Pedro con su novia, Carmen con su familia. Todos juntos, ricos y pobres, unidos no por el dinero sino por el amor. Y mientras miraba a mi alrededor, a esta familia que el destino había juntado de las maneras más extrañas, supe que mi madre estaba sonriendo desde el cielo. Junto a Victoria, las 2 madres que habían sacrificado todo por sus hijos, juntas ahora en paz. 5 años después, el legado de Victoria. El viento movía suavemente las cortinas de mi oficina mientras terminaba de revisar los últimos documentos. Sí, mi oficina. Nunca pensé que diría esas palabras. María Fernández, la niña pobre de San Miguel que limpiaba pisos para sobrevivir, ahora tenía una oficina con su nombre en la puerta. Habían pasado 5 años desde aquella noche de tormenta que cambió nuestras vidas para siempre. 5 años desde que descubrí la terrible verdad sobre el doctor Ramírez. 5 años desde que salvé a Emilio y Sofía. Pero la historia no terminó ahí. En realidad, apenas comenzaba. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el edificio completo de la Fundación Victoria Cortés, nombrada en honor a la mujer valiente que murió buscando la verdad. Un edificio de 5 pisos dedicado a ayudar a familias de bajos recursos a obtener segundas opiniones médicas gratuitas, a investigar casos sospechosos de mala práctica médica y a educar a las personas sobre sus derechos como pacientes. Y yo era la directora. Sebastián había insistido. Nadie mejor que tú, María, para dirigir esto. Tú entiendes a las personas que más necesitan ayuda porque vienes de ahí. Y tienes el corazón para hacer la diferencia. Había sido un camino largo. Terminé mi educación básica en clases nocturnas mientras cuidaba a los niños. Luego vino la preparatoria, después estudios en trabajo social. Sebastián pagó por todo, pero yo trabajé duro por cada calificación, por cada logro. Ahora, a mis 38 años, tenía un propósito que iba más allá de mí misma. Cada familia que ayudábamos, cada niño que salvábamos de un diagnóstico falso o un tratamiento innecesario,
era una victoria para Victoria. Era justicia para todos los que habían sufrido a manos de médicos corruptos. Emilio y Sofía, los niños que florecieron. Un toque en la puerta interrumpió mis pensamientos. María, tienes un momento. Era Emilio, ya no el niño pálido y débil en silla de ruedas, sino un joven de 15 años, alto y fuerte, con los ojos grises brillantes de inteligencia y bondad. Vestía su uniforme de la escuela secundaria privada donde sobresalía en todas las materias. Siempre tengo tiempo para ti, mi amor, le dije, abriendo los brazos para un abrazo. Se rió pero me abrazó de todas formas. Aunque ya era casi un hombre, seguía siendo mi niño. Necesito tu consejo, dijo, sentándose en el sofá de mi oficina. Ya sabes que el próximo año voy a entrar a la preparatoria. Papá quiere que vaya a la academia más prestigiosa del país, la misma donde él estudió. ¿Pero tú no quieres? Adiviné. No es eso. Es solo que he estado pensando mucho últimamente. Sobre mi vida, sobre lo que pasé, sobre el propósito de todo. Se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras cuidadosamente. María, yo perdí 5 años de mi infancia encerrado en esa mansión, creyendo que me estaba muriendo. 5 años que nunca voy a recuperar. Y a veces me enojo. Me enojo con el doctor Ramírez, con el mundo, incluso con papá por no ver la verdad antes. Mi corazón se apretó. Sabía que los niños todavía cargaban cicatrices emocionales. Pero entonces, continuó Emilio, pienso en ti, en cómo una mujer que tenía todas las razones para estar amargada por la pobreza, por perder a su madre, por todos los sacrificios que hizo, eligió amar en lugar de odiar. Eligió ayudar en lugar de rendirse. Y eso me inspira. Se limpió una lágrima que corría por su mejilla. Quiero hacer algo que importe, María. No solo ir a una escuela cara porque papá tiene dinero. Quiero ir a una escuela donde aprenda a hacer la diferencia. Como tú. Lo abracé fuerte. Emilio, tú ya estás haciendo la diferencia. El joven compasivo y reflexivo que eres es la prueba de que el sufrimiento no tiene que endurecerte. Puede hacerte más humano. Entonces, ¿crees que debería decirle a papá que quiero ir a la escuela pública? Preguntó nerviosamente. Creo que debes tener esa conversación con él. Y creo que te sorprenderás de lo mucho que ha cambiado. Ya no es el mismo hombre que estaba tan consumido por el trabajo que no veía lo que pasaba bajo su nariz. Emilio sonrió. Tienes razón. Gracias, María. Eres la mejor. Mientras salía, pasó Sofía entrando. A sus 13 años, era una joven hermosa con el cabello rubio brillante y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. En sus manos llevaba una carpeta grande. María, tengo que mostrarte algo, exclamó emocionada. Abrió la carpeta y desplegó varios dibujos. Eran ilustraciones médicas, increíblemente detalladas y precisas, mostrando diferentes sistemas del cuerpo humano. Los hice para mi proyecto de ciencias, explicó orgullosa. Estamos estudiando anatomía y la maestra dijo que mis dibujos son nivel universitario. Sofía, esto es extraordinario, dije sinceramente, admirando cada detalle. Tienes un don. Creo que quiero ser ilustradora médica, dijo, con los ojos brillando de emoción. Así puedo combinar mi amor por el arte con ayudar en medicina. Puedo crear imágenes que ayuden a los doctores a entender mejor el cuerpo humano, que ayuden a enseñar a futuros médicos. La abracé fuerte. Esta niña, que había pasado años dibujando como terapia mientras creía que estaba muriendo, ahora quería usar su arte para sanar a otros. Tu mamá estaría tan orgullosa de ti, le susurré. De los dos. La boda de Sebastián. 2 meses después, toda la familia se reunió para un evento especial.
Sebastián finalmente se casaba con Elena, la maestra de primaria que había entrado en sus vidas 3 años atrás. Elena no era como Victoria, y eso estaba bien. Era su propia persona, con su propio encanto y bondad. Amaba a Emilio y Sofía genuinamente, y ellos la querían también. No como reemplazo de su madre, sino como una adición amorosa a la familia. La ceremonia fue hermosa pero sencilla. Sebastián había cambiado tanto en estos 5 años. El hombre que antes medía todo en dinero y éxito ahora entendía que las cosas más valiosas no tienen precio. Durante la recepción, Sebastián me buscó entre la multitud. María, dijo, con esa sonrisa cálida que rara vez mostraba antes. Necesito decirte algo. Algo que debí decir hace mucho tiempo. ¿Qué es? Gracias. Gracias por no rendirte cuando todo parecía perdido. Gracias por ver lo que yo no pude ver. Gracias por salvar a mis hijos cuando yo, con todo mi dinero y poder, no pude protegerlos. Pero más que nada, gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no está en mi cuenta bancaria. Está en el amor que compartimos como familia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Victoria me dejó una carta antes de morir. La encontré entre sus cosas después de que arrestaron a Ramírez. En ella escribió: si algo me pasa, confía en las personas de corazón puro, no en las de títulos impresionantes. La verdad a veces viene de los lugares más humildes. Ella sabía, de alguna manera sabía que alguien como tú vendría a salvar a nuestros niños. Yo también lloré. Ella te amaba mucho, Sebastián, y estaría feliz de verte tan feliz ahora con Elena. Lo sé, y por eso decidí algo. Quiero que seas la madrina de mi próximo hijo. Me quedé sin palabras. ¿Estás? Elena está embarazada, confirmó con una sonrisa enorme. Vamos a tener un bebé, y queremos que tú seas su madrina, porque eres familia, María, no por sangre, sino por algo más fuerte, por amor. El primer caso de la fundación. Mientras la fundación crecía, empezamos a recibir casos de todo el país. Familias desesperadas, buscando ayuda, buscando esperanza. Pero hubo un caso en particular que me tocó profundamente. Una mujer llamada Rosa vino a nuestra oficina un día. Era delgada, con el cabello canoso aunque solo tenía 40 años, y ojos llenos de dolor. Traía a su hija de 7 años, Lupita, quien estaba en silla de ruedas. Por favor, suplicó Rosa, los doctores dicen que mi niña nunca va a caminar, que nació con una condición degenerativa, pero algo no se siente bien. Los medicamentos la hacen sentir peor, no mejor. Y el doctor se enoja cada vez que pregunto si podemos probar otra cosa. Mi corazón se detuvo. Era como ver mi propia historia repetirse. ¿Cuánto tiempo ha estado en tratamiento? Pregunté. 3 años. Y cada vez está peor. Antes podía caminar con ayuda, pero ahora ya no puede ni ponerse de pie. Revisé los archivos médicos que había traído. Los medicamentos, los diagnósticos, todo parecía familiar. Demasiado familiar. Rosa, dije cuidadosamente, el nombre de su doctor es Hernández. Sí, asintió. Doctor Antonio Hernández. Dice que es muy reconocido, que ha tratado a pacientes importantes. Sentí un escalofrío. El doctor Hernández había sido asistente del doctor Ramírez antes de que lo arrestaran. Cuando investigamos el caso de Ramírez, Hernández logró evitar cargos alegando que no sabía nada de las actividades de su mentor. Pero quizás había aprendido del maestro. Voy a ayudarte, Rosa, prometí. Vamos a hacer que Lupita vea a nuestros mejores especialistas. Y si hay algo malo pasando, vamos a descubrirlo. Tomó 2 semanas de pruebas exhaustivas, pero los resultados confirmaron mis peores temores. Lupita estaba siendo envenenada sistemáticamente,
exactamente como Emilio y Sofía habían sido. El doctor Hernández estaba siguiendo el manual de su mentor. Confrontamos al doctor con la evidencia. Al principio negó todo, pero cuando trajimos a la policía, su oficina reveló una red de pacientes falsos, diagnósticos inventados y millones en pagos fraudulentos de compañías de seguros. Otro monstruo desenmascarado. Otra familia salvada. Cuando Lupita dio sus primeros pasos sin ayuda, 3 meses después de dejar los medicamentos tóxicos, Rosa lloró en mis brazos. «Usted es un ángel», dijo entre sollozos. «Un ángel enviado por Dios». «No», respondí suavemente. «Solo soy alguien que sabe cómo se siente ser subestimada. Alguien que aprendió que a veces las respuestas no vienen de los expertos, sino del corazón». El reencuentro en San Miguel. Para el 6º aniversario de aquella noche que cambió todo, decidimos hacer algo especial. Sebastián, Elena, Emilio, Sofía y yo viajamos a San Miguel, mi pueblo natal. Pero no fuimos solo a visitar. Fuimos a inaugurar algo extraordinario. Con parte de las ganancias de la fundación y donaciones de Sebastián, habíamos construido un centro médico comunitario en San Miguel. Un lugar donde las personas pobres podían recibir atención médica gratuita, diagnósticos correctos y tratamiento honesto. Todo el pueblo estaba reunido en la plaza para la ceremonia de inauguración. Vi caras conocidas de mi infancia, ahora envejecidas por el tiempo y el trabajo duro. Vi niños descalzos como yo había sido, mirando con curiosidad. Mi padre estaba ahí, con lágrimas en sus ojos nublados. A sus 70 años, todavía se veía fuerte, especialmente comparado con cómo se veía antes cuando la pobreza y la tristeza lo consumían. «Mija», me dijo, abrazándome fuerte, «tu mamá estaría tan orgullosa. Mira lo que has logrado. Mira cómo has honrado su memoria». Cuando llegó mi turno de hablar, me paré frente al micrófono con el corazón acelerado. Nunca había sido buena para hablar en público, pero estas personas merecían escuchar la verdad. Vecinos, amigos, familia, comencé con voz temblorosa. Yo crecí aquí, en estas calles de tierra. Conocí el hambre, conocí la desesperación, conocí lo que es no tener esperanza. Vi morir a mi madre porque no podíamos pagar un doctor. Vi a familias enteras destruidas por enfermedades que podían haberse prevenido o curado si solo hubieran tenido acceso a atención médica adecuada. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Pero también aprendí algo importante aquí. Aprendí que la pobreza no define quién eres. Aprendí que no necesitas títulos elegantes o cuentas bancarias grandes para tener valor. Aprendí que a veces la sabiduría viene de los lugares más humildes. Miré a Emilio y Sofía, que estaban junto a su padre. Estos 2 jóvenes estaban siendo envenenados por un doctor en quien su familia confiaba. Un doctor con todos los títulos correctos, todas las credenciales correctas. Pero fue una mujer sin educación formal, una mujer de este pueblo, quien vio la verdad, porque ella amaba más de lo que él codiciaba. La multitud aplaudió, pero levanté mi mano. Este centro médico no es solo un edificio, es una promesa de que nunca más una madre en San Miguel tendrá que ver morir a su hijo porque no puede pagar un doctor. Una promesa de que la salud no es un privilegio de los ricos, sino un derecho de todos. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Y es un monumento a todas las madres como la mía que trabajaron hasta morir. A todas las victorias que buscaron la verdad y pagaron el precio. A todos los niños que merecían una oportunidad. Emilio y Sofía subieron al estrado y me abrazaron. La multitud estalló en aplausos y lágrimas. La carta de victoria. Esa noche, de vuelta en la mansión Cortés, Sebastián me llamó a su estudio. Me entregó un sobre amarillento. «Esto es para ti,
dijo suavemente. Lo encontré hace unos meses cuando estaba organizando las cosas de Victoria. Es una carta que escribió, dirigida a la persona que salvará a mis hijos. Ella sabía, María, de alguna manera sabía que alguien vendría. Con manos temblorosas, abrí el sobre y comencé a leer. A quien encuentre esta carta, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad. Significa que el doctor Ramírez ha continuado envenenando a mis bebés, y yo ya no estoy aquí para detenerlo. Pero también significa que alguien con ojos para ver y corazón para actuar finalmente descubrió la verdad. Alguien que no se dejó intimidar por títulos médicos o dinero. Alguien que amó a mis hijos lo suficiente como para arriesgar todo. Quiero que sepas algo. Tú fuiste elegida para esto. No por casualidad, sino por propósito. Tus luchas, tus sacrificios, tu sufrimiento, todo te preparó para este momento. Para ser la persona que mis hijos necesitaban. No importa quién seas, de dónde vengas, o qué credenciales tengas. Lo que importa es que tuviste el valor de hacer lo correcto cuando todos los demás miraron para otro lado. Por eso, desde donde sea que esté ahora, te doy las gracias. Gracias por amar a mis bebés. Gracias por ser su ángel guardián. Gracias por darles el futuro que yo no pude asegurar. Y por favor, diles algo de mi parte. Diles que su mamá siempre estuvo con ellos, incluso cuando no podían verme. Diles que cada decisión buena que tomen, cada acto de bondad que realicen, es mi amor viviendo a través de ellos. Cuida a mi familia, y en el proceso, permite que ellos te cuiden a ti también. Porque eso es lo que hace una familia real. Se cuidan mutuamente. Con todo mi amor y gratitud eterna. Victoria. Para cuando terminé de leer, estaba sollozando. Sebastián también lloraba. Ella sabía, susurré. Sabía que alguien vendría. Y tú viniste, dijo Sebastián, en el momento exacto que necesitábamos. 10 años después, el círculo completo. El tiempo siguió pasando, trayendo más cambios y más bendiciones. Emilio se graduó de la universidad a los 22 años con un título en medicina. Pero no cualquier medicina. Se especializó en ética médica y ahora trabaja como investigador, exponiendo casos de fraude médico y abuso de pacientes. Su misión es asegurar que ningún otro niño sufra lo que él sufrió. Sofía se convirtió en ilustradora médica reconocida internacionalmente. Sus dibujos aparecen en libros de texto universitarios, ayudando a entrenar a la próxima generación de doctores. Pero también dona su tiempo a crear materiales educativos para comunidades pobres, enseñando sobre salud en un lenguaje que todos pueden entender. La Fundación Victoria Cortés ahora tiene sucursales en 10 estados, ayudando a miles de familias cada año. Hemos expuesto a 18 médicos corruptos, salvado a más de 500 niños de diagnósticos falsos, y cambiado leyes para proteger mejor a los pacientes. Pedro, mi hermano, el que pudo estudiar gracias a mi trabajo y luego a la generosidad de Sebastián, ahora es director de ingeniería en una compañía importante. Está casado con una mujer hermosa y tienen 3 hijos que llaman tía María a la mujer que ayudó a hacer posible su vida. Mi padre murió en paz hace 2 años, rodeado de sus hijos y nietos. Sus últimas palabras fueron: tu madre tenía razón, mija. Valiste por 100 hombres. Y yo finalmente encontré mi lugar en el mundo. No como la niña pobre que limpiaba pisos. No solo como la niñera que salvó a 2 niños. Sino como María Fernández, defensora de los vulnerables, voz de los sin voz, y prueba viviente de que tu pasado no determina tu futuro. El mensaje final. Hoy, mientras me preparo para dar una conferencia en una convención médica internacional, pienso en todo el camino recorrido. Pienso en la niña de 12 años que tuvo que convertirse en madre demasiado pronto.
Pienso en la joven que lavaba ropa en el río soñando con algo mejor. Pienso en la mujer que casi no llamó sobre ese anuncio de niñera porque se sentía inadecuada. Y pienso en todo lo que hubiera perdido si hubiera dejado que el miedo me detuviera. Emilio y Sofía están aquí conmigo hoy. Ahora de 25 y 23 años, adultos exitosos y felices. Pero más importante que su éxito es su bondad. Son personas que usan sus privilegios para ayudar a otros, que nunca olvidaron de dónde vinieron, que honran la memoria de su madre viviendo con propósito. ¿Estás nerviosa?, pregunta Sofía, ajustándome el collar. Un poco, admito. Van a haber 1000 personas ahí afuera. Doctores importantes, investigadores famosos. ¿Quién soy yo para hablarles? Emilio toma mi mano. Eres María Fernández, la mujer que salvó nuestras vidas. La mujer que nos enseñó que el título más importante no viene de una universidad, sino del corazón. Eres exactamente quien necesita hablarles. Subo al estrado. Un mar de caras me mira. Médicos de todo el mundo, aquí para aprender sobre ética médica y protección del paciente. Comienzo a hablar, contando nuestra historia. No omito nada. La pobreza, el dolor, los errores, los triunfos. Todo. La lección, concluyo, no es que los médicos sean malos o que no debamos confiar en la ciencia. La lección es que debemos confiar también en nuestros instintos. Que debemos cuestionar, verificar, buscar segundas opiniones. Que el amor por un paciente a veces ve lo que años de entrenamiento médico pueden pasar por alto. Hago una pausa, mirando todas esas caras. Pero sobre todo, la lección es esta. Nunca subestimen a alguien por su origen, su educación o su posición social. Porque a veces, la persona más humilde tiene la sabiduría más profunda. A veces, el corazón ve lo que los ojos no pueden. La ovación es ensordecedora, pero no es para mí. Es para todas las personas como yo, que vienen de la nada y se atreven a hacer algo. Es para las madres que trabajan hasta morir por sus hijos. Es para los que aman tan profundamente que no pueden quedarse callados ante la injusticia. Es para Victoria, que murió buscando la verdad. Y es para Emilio y Sofía, prueba viviente de que el amor siempre encuentra el camino. Epílogo. 20 años después. 2 décadas han pasado desde aquella noche tormentosa. Soy una mujer de 58 años ahora, con canas en el cabello y arrugas que cuentan historias de lágrimas y risas. Emilio está casado con una doctora dedicada a la medicina rural. Tienen 2 hijos gemelos que me llaman Abuela María. Trabaja en las Naciones Unidas, creando políticas internacionales para proteger a los pacientes del fraude médico. Sofía casó con un maestro maravilloso. Su hija de 5 años ya muestra talento para el arte. Sofía publicó un libro que combina ilustraciones médicas con la historia de su propia recuperación, inspirando a millones alrededor del mundo. La Fundación Victoria Cortés es ahora una de las organizaciones sin fines de lucro más respetadas del continente. Hemos salvado a más de 10.000 niños, expuesto a cientos de profesionales corruptos, y cambiado la vida de innumerables familias. Sebastián y Elena, ahora con 3 hijos juntos además de Emilio y Sofía, viven una vida feliz dedicada al servicio. Sebastián donó la mayor parte de su fortuna a causas benéficas, manteniendo solo lo suficiente para vivir cómodamente y asegurar la educación de sus hijos. No necesito ser el hombre más rico del cementerio, me dijo una vez. Necesito ser el hombre más rico en amor, en familia, en propósito. Y gracias a ti, María, soy todo eso. Y yo sigo trabajando. Cada día en la fundación. Cada día ayudando a una familia más. Porque mientras haya un solo niño sufriendo bajo el cuidado de un médico corrupto, mi trabajo no está terminado. Pero también he aprendido a descansar, a disfrutar
a vivir. Viajo con Sebastián y Elena. Paso tiempo con mis sobrinos y los hijos de Emilio y Sofía. Regreso a San Miguel regularmente, donde el centro médico sigue salvando vidas. Esta noche, mientras escribo estas palabras en mi diario, reflexiono sobre todo lo que he aprendido en esta extraordinaria jornada. Aprendí que la pobreza puede quitarte muchas cosas, pero no puede quitarte tu dignidad ni tu capacidad de amar. Aprendí que a veces Dios pone a las personas adecuadas en el lugar adecuado en el momento adecuado, y que cada experiencia difícil es preparación para algo más grande. Aprendí que el verdadero valor no viene de lo que tienes, sino de lo que das. Aprendí que una madre puede tomar muchas formas, y que el amor maternal no requiere lazos de sangre. Y sobre todo, aprendí que una sola persona con el corazón correcto en el momento correcto, puede cambiar el mundo. Quizás no el mundo entero, pero el mundo de alguien. Y eso es suficiente. Mientras cierro mi diario, veo una foto en mi escritorio. Es de aquella primera Navidad después de que descubrí la verdad. Emilio y Sofía están ahí, finalmente libres de cables y máquinas, sonriendo con verdadera alegría. Sebastián los abraza, con lágrimas en los ojos. Y yo estoy ahí también, parte de la familia, parte de su historia, parte de su sanación. En el marco de la foto, hay una nota que Sofía escribió cuando tenía 15 años. Para María, quien nos enseñó que el amor verdadero significa tener el valor de hacer lo correcto, incluso cuando da miedo. Eres nuestra heroína, nuestra segunda mamá, nuestra salvadora. Te amamos por siempre. Beso la foto y apago la luz. Mañana será otro día de trabajo, otro día de ayudar, otro día de vivir con propósito. Pero esta noche, duermo en paz, porque sé que mi vida importó, que la niña pobre de San Miguel hizo una diferencia, que el sufrimiento no fue en vano, que el amor ganó, y en algún lugar, estoy segura, mi madre y Victoria están sonriendo. Dos madres que sacrificaron todo. Dos mujeres fuertes que criaron personas aún más fuertes. Su legado vive. En mí, en Emilio, en Sofía, en cada vida que tocamos. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Otro mensaje final para ti, querido amigo que has escuchado esta historia hasta el final. Gracias. Gracias por quedarte conmigo a través de este largo viaje de 3 partes. Gracias por permitirme compartir contigo esta historia de amor, traición, valor y redención. Quizás te preguntas por qué te conté esta historia. No fue solo para entretenerte antes de dormir. Fue para dejarte un mensaje importante. No importa de dónde vengas. No importa que tan pobre seas, que tan poca educación tengas, que tan insignificante te haga sentir el mundo. Tienes valor, tienes propósito, y tienes el poder de cambiar vidas. María era solo una niñera, pero salvó a 2 niños que ahora salvan a miles más. Eso se llama efecto dominó. Tu bondad, tu valor, tu amor, se multiplica en formas que nunca imaginarás. Así que la próxima vez que enfrentes una injusticia, no te quedes callado porque piensas que eres muy pequeño para hacer la diferencia. Recuerda a María. Recuerda que ella tampoco tenía poder, dinero o influencia, pero tenía amor. Y el amor es la fuerza más poderosa del universo. La próxima vez que dudes de ti mismo, que pienses que no eres suficiente, recuerda esta historia. Recuerda que los títulos y los diplomas no determinan tu valor. Tu corazón determina tu valor. Y la próxima vez que veas a alguien sufriendo, no mires para otro lado porque no es tu problema. Quizás tú eres exactamente la persona que esa situación necesita. Quizás tu historia de vida, con todos sus dolores y luchas, te preparó precisamente para ese momento. Vive con propósito, amigo mío. Ama profundamente. Cuestiona valientemente. Y nunca,
Nunca permitas que el mundo te convenza de que eres insignificante. Porque no lo eres. Tú importas. Tu historia importa. Y el bien que puedes hacer en este mundo es inconmensurable. Esta ha sido la historia de María, Emilio, Sofía, Victoria y Sebastián. Pero en verdad, es la historia de todos nosotros. La historia de cómo el amor triunfa sobre el mal. De cómo la verdad eventualmente sale a la luz. De cómo una persona ordinaria puede hacer cosas extraordinarias. Ahora es tu turno. ¿Qué historia vas a escribir con tu vida? ¿A quién vas a ayudar? ¿Qué injusticia vas a enfrentar? ¿Qué amor vas a sembrar? El mundo te está esperando. Vete y haz tu diferencia. Asterisco y por favor, si esta historia tocó tu corazón, si te inspiró aunque sea un poco, regálame un like, suscríbete a Emocio Cuentos.